¿cómo están? Muy Bien, 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 Me encanta contenta, verlas. ¿Cómo anda todo? bien, feliz súper también de bien. verte, de verlas. Ay, qué bonito. Ay, qué bueno, nos alegra muchísimo tenerlas por acá, con su experiencia y pues intentar como ver este tema que es muy importante y ahorita a final de año como que se vuelve un tema mucho más importante, ¿no? En enero todo el mundo empieza que a bajar que la natilla, que el buñuelo, que no sé qué, es como un momento muy pertinente para hablar de estos temas y pues bueno, por eso están ustedes acá, cada uno pues desde su perspectiva diferente, ¿no? Entonces, bueno. Vamos a comenzar si quieren. Entonces, no sé, Natalie, si quieres contarnos un poquito de ti, de tu experiencia, de qué has hecho, de cómo, de dónde surgió esta idea de ser activista. Cuéntanos un poquito. Bueno, pues mi nombre es Natalia Ortegón, yo soy fotógrafa, soy activista de los cuerpos gordos y los cuerpos diversos, soy también criptoartista y me dedico a esto del activismo hace mucho tiempo, pero lo reconocí hace muy poco, hace pocos años. Desde que tengo uso de razón, he sido gorda, toda la vida me han dicho que soy gorda y pues lo sé porque me veo todos los días al espejo. Y yo siempre luchaba porque las personas pudieran ser como querían ser. Pero yo no sabía nada del movimiento de activismo gordo, yo no sabía que más personas sufrían lo que yo sufría, o sea, yo creía que yo era la Mm. única que pasaba por esta situación, porque además sentía que era la única que lo cuestionaba todo. En general, las personas siempre cuando las atacan por sus cuerpos no dicen nada y se callan y se Mm. hacen chiquitas y no se hacen notar, pero pues yo era al revés. A mí no me importaba y yo seguía habitando los espacios, seguía siendo el alma de la fiesta y lo disfrutaba un montón hasta que un día me invitaron a unos talleres sobre pues cuerpos gordos y ahí fue que reconocí que no era la única que vivía situaciones horribles, pero que además sentía que habían personas que nunca lo hablaban con nadie como yo y que no tenían herramientas para enfrentarse a este mundo cruel y gordofóbico. Entonces Sí. fue ahí cuando reconocí que pues lo que yo hacía básicamente era activismo, porque lo que hacía yo era hablar a las personas que estaban a mi alrededor y decirles como, bueno, pues es que yo no soy solo Natalie la gorda, ¿no? Yo soy Natalie la fotógrafa, Natalie la amiga, Natalie la novia, Natalie todo lo demás. Entonces empecé a transformar, digamos que mi círculo cercano y asimismo esas personas, cuando hacían comentarios gordofóbicos, comentarios que hicieran pues hacer sentir mal a las personas por su cuerpo, pues reaccionaban y decían, venga, no haga ese tipo de comentarios porque a la gente le duele, le lastima. Entonces fue así como llegué a esto. Hace muy poco decidí apropiarme de decir que soy activista porque siento que ya estoy preparada, siento que no es fácil, ser activista gorda es poner tu cuerpo y tu carne a exposición constante, pero estoy preparada y vengo a contar pues mis experiencias y si puedo ayudar con eso a las personas para que vivan mejor y más tranquilas, pues aquí estaré hasta que la vida lo permita. Claro, claro que sí. De hecho, tú dices algo muy importante, es que pensabas que eras la única, ¿no? Usualmente mucha gente se siente agobiada por estos temas y realmente nadie lo habla. Hace muy poco tiempo fue que empezó como el auge de, hey, pongamos este tema sobre la mesa porque hay gente que le está afectando, porque no tenemos por qué aislar o discriminar a una persona por ser así o asá o lo que sea, porque somos mucho más que un cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, Paola, entonces ahora cuéntanos tú un poquito sobre tu experiencia. Tú eres nutricionista, tienes un enfoque en diversidad corporal. ¿De dónde nació este enfoque? Bueno, el enfoque como tal nace de activistas gordas, en realidad. Yo creo que, y hace poco lo decía una de las participantes de mi tesis, ella decía, la medicina nunca se hubiera hecho una de estas preguntas. Creo que al final hay que reivindicar que todo lo que estamos haciendo hoy en día viene de las personas que como Natalie se han dado la pela, literal, de desafiar el sistema y de poner su carne
para exponerse y para recibir un montón de violencia a costa de abrirle espacio a toda la gente que viene detrás de ellas. Entonces creo que también aprovecho para agradecerle a Natalie y a todas las activistas que sé que hacen un trabajo muy duro, donde se exponen muchísimo a muchos entornos para poder abrirle paso a todas las que vienen. Entonces nace particularmente de eso, los movimientos de diversidad corporal nacen más o menos en la década de los 60 en Estados Unidos, cuando había como una agitación social por una gran cantidad de movimientos de inclusión, del racismo, de la homosexualidad, una gran cantidad de diferencias sociales que hemos ido estructurando desde ideas de normalidad y pues termino encontrándomelas un poco en la búsqueda de mi tesis doctoral. Yo tenía siempre esta preocupación de cómo la nutrición trata a las personas gordas. En ese momento yo no hablaba de personas gordas, hablaba de obesidad, de todo lo que hablamos en la nutrición, pero tenía unas experiencias muy cercanas de mi hermana y de mi mamá que me hacían generarme preguntas muy dolorosas, ¿sabes? Como de ese otro lado, de qué pasa con una persona cuando entra una interacción en nutrición. Y desde allí yo creo que termino haciendo estas reflexiones, encuentro los movimientos de diversidad corporal y encuentro un poco como estos lugares donde tenemos que reflexionar sobre nuestra práctica y reconocer que a veces no lo sabemos todo y que tal vez estamos siendo supremamente violentos en nuestro afán de hacer las mejores cosas, porque no creo que lo hagamos mal, pero sí que hacemos muchísimo daño y sí que somos muy violentos. Entonces ha sido como todo un proceso de repensarme mi práctica y de empezar a escuchar a gente que generosamente como Natalie, que soy, tengo el privilegio de ser muy cercana a ella, pues me han compartido sus experiencias y me han ayudado a aprender muchísimo de cómo ser una mejor nutricionista. Claro, y a nosotros como estudiantes en la academia siempre nos meten ese chip, ¿no? De la salud es igual a ser flaco, a ser delgado, a ser así y que el cuerpo sea así porque la gordura se relaciona con esta patología, con esta otra y realmente la salud va mucho más allá que una apariencia física. Entonces es muy difícil como cambiar esos estigmas desde nuestra profesión porque es algo que nos están recalcando todo el tiempo de alguna manera. Y empezar a cuestionarse estas cosas es como el primer paso y es una cosa muy importante para nuestro ejercicio y también como para entender a nuestros pacientes, ¿no? Entonces, bueno, ya entramos un poquito más en materia. Natalie, ¿qué significa el peso para ti? Es una, perdón, el peso, jue madre, significa tortura, Mm. significa eh, vulnerabilidad, significa no poder hacer lo que otras personas pueden hacer porque precisamente su peso no es más de 3 dígitos en la balanza. Eso es lo que significa para mí. Significa eh, límite, porque todo está diseñado para que las personas que pesan menos puedan acomodarse, mientras que las que pesamos más no. Entonces eso es lo que significa para mí peso. Claro, eso tiene una connotación negativa, ¿no? Y también se ve muy naturalizado en las cosas de la vida cotidiana. Yo, de hecho, como que veía de pronto algunos live que habían hecho, había investigado un poco acerca del trabajo de ambas y veía cómo se naturalizaba como el tema de, por ejemplo, caber en una puerta, ¿cierto? En un ascensor, en las sillas del transporte público, todas estas cosas que como que son hechas para personas que, como dices tú, Natalie, no pesan, no tienen un peso de más de 3 dígitos. Ujú. Entonces, sí, ahí como que nos empezamos a cuestionar eh, ese aislamiento social que indirectamente se les está dando a las personas gordas. Natalie, perdón, Paula, Paula, ¿qué significa el peso para ti como nutricionista? Y aprovechando que te voy a preguntar esto, em, quiero que hagamos de pronto como una diferenciación de como qué significa, o sea, por qué nos referimos a las personas como personas gordas y no como personas obesas, no como personas con Súper. sobrepeso. ¿Cuál es la Ujú. diferencia de estos términos? Pues mira, cuando uno habla de obesidad, sobrepeso, persona obesa, todo este tipo de cosas, en realidad está hablando de una curva de distribución normal que nos dijo que hay cuerpos normales y que hay pesos normales que tú debes tener si tienes determinada estatura y que hay pesos que son anormales si tienes determinada estatura.
Entonces, para mí no existen cuerpos normales y anormales, existen cuerpos diversos. Todos tenemos que tener cuerpos diferentes. Me parece que es lo más sensato. Es como pensarse que todos los pinos tuvieran que parecer un árbol de Navidad porque nos parece lo más estético, lo más bonito, lo más chévere y es lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Entonces, yo realmente no creo que podamos decir que un pino es anormal porque no se parece a un árbol de Navidad, de la misma manera que no creo que un cuerpo sea normal porque médicamente hayamos acogido una gran cantidad de construcciones que nos llevaron a eso. Entonces yo sí utilizo, de hecho, la palabra gorda, gordo, gorde, se utiliza desde los activismos también. Son los activismos los que los traen y creo que como profesionales de salud es también un acto político súper potente que tomemos términos que los activismos quieren reivindicar y que lo que buscan es convertir, reapropiar algo que es un insulto, porque en realidad se utiliza de manera peyorativa, para resignificarlo y decir, oiga, esta puede ser mi identidad, o simplemente es una característica de mi cuerpo, como es tener el color de tal, el cabello de tal color, o la estatura tal, o ser alta, o ser bajita. Igual puedo ser gorda, ¿sabes? Entonces creo que como acto político es muy importante empezar a romper esas ideas que nos hacen hablar de lo normal y a lo anormal, ¿no? Claro, es como tú lo dices, ¿no? Una característica, pero hoy en día el decirle a una persona gorda se toma a veces como un insulto. Y la Total. idea es como esto, ¿no? Apoderarnos de, sí, soy gorda, sí, soy flaca, sí, soy morena, sí, soy tal. ¿Y qué pasa? Y existo, exacto. Igual quiero Exactamente. ahí anotar algo y es que si bien los activismos gordos, gordas, gordes, estamos reivindicando esta palabra, no quiere decir que todavía no tenga una carga muy fuerte Claro. para las demás personas y que hay que ser muy cuidadosos o cuidadosas con el uso porque es un camino, ¿no? Es un camino Ujú. que vamos recorriendo y que ya a mí me dicen gorda y es como, bueno, sí, pues soy gorda, estoy gorda, bueno, como sea. Pero no a todas las personas les pasa igual. Entonces hay que Claro. también ser cuidadosas y cuidadosos y Ujú. cuidadoses con los términos que se utilizan, siendo esta, sí, efectivamente una reivindicación de la palabra. Eso, y eso que marca Natalie es súper importante. O sea, cuando nos encontramos, por ejemplo, en sesión con una persona que se autodenomina obesa, yo ahí utilizo la obesa, ¿no? Es como poder. Una cosa es que lo usemos en el discurso general, como cuerpos gordos, gordes, gordas, y otra cosa es al referirse al cuerpo de otra persona, ¿no? Que creo que ahí es importante cada cual cómo se enuncia y poder, como dice Natalie, tener ese límite y permitir apropiar ese concepto también. Sí, de hecho, la palabra gordofobia, tengo entendido que también es un término que empezó a ser utilizado desde los activismos, ¿no? No sé, Natalie, me corregirás. Claro que sí. La gordofobia, como yo la veo, ¿no? Porque pues yo no sé tanto de historia, digamos, del origen, la etimología y estas cosas, pero en resumen es odio irracional hacia los cuerpos gordos, o bueno, en fin, gordos. Mm. Y nace también desde ese lugar de que en realidad es un odio o una discriminación sistemática, que no viene solo de que te digan en la calle gorda o que te griten cosas horribles, sino en todos lados, ¿no? En los sistemas de salud, en el transporte público, en el acceso a tener ropa, en el acceso a un espacio cómodo para aprender, digamos, en las universidades. Digamos que todo está ligado a eso. Entonces, cuando se Ujú. acota este término, es la posibilidad de combatir algo que está pasando, que es sistemático y que pues hay que ponerle atención, porque lo hemos normalizado mucho. Siento que el tema de la gordofobia es algo que es muy social, es una cosa social y que necesita tener atención porque viene generando un montón de dolor y de problemas en general para las personas, gordas y no gordas, ¿no? Porque además las gordas sufrimos por gordas y Mm. las flacas sufren porque no quieren ser Sí. gordas. Mm. Entonces todo el tiempo el problema es ese, el problema es que el gordo es malo, pero también que llegar a hacerlo es malo. Entonces eso era como lo que yo quería compartir al respecto. Ujú. Sí, y hablando de esto, Natalie, entonces, ¿tú de dónde crees, después desde tu experiencia, desde lo que has vivido, de dónde crees que nacen todas estas conductas fóbicas hacia las personas gordas? Bueno, eso tiene orígenes muy
lejanos, desde el racismo, desde esa idea loca de querer hacer que todos los cuerpos tengan un estándar, de querernos meter siempre en un mismo molde. Siento que eso es lo que ha hecho que salga la gordofobia y un montón más de discriminaciones hacia las personas. Siento que es desde ese lugar de querer estandarizarnos y volvernos todos blancos, heterosexuales, delgados, Sí. altos, que además es como, no, soy todo lo que no debería ser. Y me encanta, entonces sí, creo que viene desde esos lugares. Mm. ¿Y tú, Paula? ¿Tú qué piensas desde tu perspectiva como, pues, como profesional de la salud? Fíjate que lo ubicaría muchísimo de lo que dice Natalie, tiene unos orígenes culturales muy fuertes la gordofobia. En últimas es algo que tomamos de las ciencias de la raza y las ciencias eugenésicas entre el siglo XVIII y fueron avanzando y entran en las ciencias médicas como parámetros que miden la salud, pero una salud que se ha construido socialmente. Entonces, adicional a lo que dice Natalie de que teníamos que ser heterosexuales porque necesitábamos reproducirnos unos con otros para generar gente para que trabaje para el capitalismo, pues también teníamos que ser Sí. ampliamente productivos. Entonces se caen digamos, como en unos condicionamientos de la salud que están muy basados en la producción y en la reproducción. Y desde allí terminan anclándose a la ciencia médica con esto que tú decías. La idea de salud debería ser mucho más amplia, debería tener digamos que intersectarse con muchos espacios que cruzan lo social, cruzan lo cultural, pero al final lo que buscamos son cuerpos óptimos en términos productivos y reproductivos, o sea, que no se enfermen, que se reproduzcan, que nos produzcan más gente para producir y una gran cantidad de cosas que hoy en día todavía vemos mucho en los discursos de la dieta, la alimentación y la pérdida de peso, ¿no? No, y fíjate que, por ejemplo, antes las personas gordas eran como de más estatus, ¿no? Claro. Porque se entendía que eran personas que tenían acceso a más alimentos, que tenían más poder adquisitivo, mientras que a las personas más delgadas se asociaban pues digamos, a trabajos forzados, ¿cierto? Como a la esclavitud. Entonces, fíjate cómo dio ese cambio en la historia todo esto, y ahora es completamente lo contrario. Claro, Es, total, es total. netamente social. Es netamente social, es netamente social. Y la ciencia médica ha tenido mucho que ver en legitimar y darle como un peso científico de una ciencia incuestionable a un constructo social, ¿no? Sí, 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 claro, y todo tiene también que ver con lo que tú hablabas del capitalismo, como con ese toque económico que nosotros somos objetos materiales del capitalismo. Total. Y como cuerpos también, Recursos, entonces empezamos a claro. mercantilizar cuerpos. Sí, bueno. Natalie, ¿cuáles son tus desafíos y tus limitaciones a la hora de tú ir a un nutricionista? O no un nutricionista, cualquier profesional de salud. Ok, bueno, pues esto es el tema más sensible de la vida para mí. Siento que yo digamos que todos los escenarios posibles donde puedo sufrir ataques gordofóbicos los sé manejar, pero el médico es el que más me duele, digamos que es el que más me atraviesa y que todavía estoy en el camino por aprender cómo enfrentarlo, porque todos los días me salen con algo peor y es como, pero ¿por qué? Esa no la había oído. No venía preparada para tanto, Claro. pero una de las cosas que me ha funcionado a mí, bueno, empecemos porque siempre que tú entras a un consultorio, pues lo primero que pueden ver es que soy bajita y que pues soy gorda, o sea, visiblemente muy gorda. Entonces desde ese lugar ya están prevenidos o pues ya tienen una preconcepción mía de mi salud. Cuando ya nos sentan, pues me siento y empiezan a ver mi historia clínica y ven que mis exámenes están perfectos, pues como que no entienden qué es lo que está pasando. Y como yo le digo a Pau, yo me le salgo de los libros, o sea, este bicho raro no sale en En el las parcial. clases ni en el parcial, o sea, está, pero ¿de dónde salió? ¿Cómo así que tiene bien los triglicéridos y el colesterol y el azúcar y es gorda? No, esto no tiene sentido. De hecho, me lo han dicho. Alguna vez un deportólogo me dijo que si no estuviera mi cédula en el papel, creería que yo me inventé esos datos porque no podía ser que una persona con mi cuerpo tuviera esos exámenes de sangre. Eh, Me he visto enfrentada a un montón de cosas, he ido, no sé,
a urgencias porque me corté un dedo y me remiten a nutrición, o cosas por el estilo que pues no tienen sentido. Pero también he encontrado como con buenas prácticas con respecto a los profesionales de nutrición. He tenido de todo. Me han enviado todas las dietas posibles e imposibles, me las sé todas al derecho y al revés, las he probado todas, pero nada funciona porque nunca nadie me preguntó si yo quería bajar de peso. Entonces, cuando yo entendí eso y reconocí que yo iba allá era por complacer a otros, pero no por complacer a mí, pues complacerme a mí, pues dije, no más, esto no va más, ya me rehúso. Y pues eso en el sistema médico aquí en Colombia tiene implicaciones muy fuertes, como que si tú te niegas a ir a nutrición no te envían exámenes para otras cosas, porque definitivamente por gorda es que te duele la cabeza, o por gorda es que te silba el pecho, o por gorda es que se te duermen las manos, un montón de cosas. Y no te hacen los exámenes pertinentes porque hasta que tú no atiendas tu gordura, pues no es nada más que por eso que estás enfermo. Entonces lo que hace eso es que uno se aleje básicamente de todas las atenciones de salud posibles y pues que enferme más y cuando va a urgencias pues es algo bastante grave. Entonces esa ha sido mi situación. Yo en este camino de preocuparme por mi salud como persona sin querer bajar de peso, encontré a Pau y ella me salvó la vida porque no solo es entender que todos los cuerpos podemos existir, sino que ya tengo argumentos válidos para enfrentar a los profesionales de salud y decir, sí, yo estoy yendo al nutricionista y ya no tiene ningún argumento más. Y cuando me preguntan que por qué no voy al de la EPS, digo porque he sufrido de violencia y tengo la posibilidad y el privilegio de pagar un médico particular que sí entienda mi situación. Y eso los deja como en shock también. Es como, wow, Claro. ¿no? Sí. Y es muy poderoso porque yo no se lo he contado a Pau, pero la última vez que estuve en el médico, los exámenes salieron mejor que la vez pasada y me dijo, yo no sé usted qué está haciendo, pero siga haciendo lo mismo. Y yo me reí y solo en la mente decía como, come incondicionalmente. Qué lindo, me encanta. Y yo decía, eso sí funciona, tengo que decirle a Pau que ya lo logramos, o sea, ya soy la prueba fehaciente de que eso sí funciona. Entonces, pues esa es la forma en la que yo enfrento a los profesionales de la salud y ha sido muy doloroso. Y lo que te digo, cada día es un reto nuevo y a veces me dicen cosas tan horribles que yo no tengo cómo reaccionar y solo me salgo y lloro hasta que ya alguien viene a contenerme y a decirme que todo va a estar bien y que algún día las cosas van a ser diferentes. Claro, y que estas personas a veces piensan que lo que están haciendo es inculcándote hábitos saludables, haciendo lo mejor por ti, cuando en realidad no están haciendo absolutamente nada bueno. Y ahí está como el tema de la relación de ser delgado con ser saludable, que era lo que hablábamos en un inicio, ¿no? Entonces, pues acá empezamos a romper esos estigmas de, o sea, ¿por qué una persona que no se acomoda a los estándares de peso de la sociedad, por qué no puede ser saludable? Sí puede, porque la gordura no significa estar enfermo, no significa tener triglicéridos altos, no, no. O sea, realmente va muchísimo más allá de eso porque la salud no es un aspecto físico. Claro, Creo además que a Pau porque se le cayó el se internet. trabó, sí. Además creo que una de las cosas que pasan también es el prejuicio. Entonces dicen como, ay, es que, no sé, el típico dicho, yo no sé si han oído, comí como gorda. Y yo digo como, wow, pero ¿cómo es ese estándar de comer como gorda? O sea, que como que hamburguesas y papas, pues sí, también, pero a veces yo me alimento de una manera, digamos que más balanceada, entre comillas, que muchas personas delgadas. Entonces sí siento que asumen un montón de cosas de los cuerpos gordos solo con verlos y no se preguntan. Ah, bueno, y esa es otra cosa. Los profesionales de salud no nos creen nada de lo que les decimos. Que si comemos, que no comemos, que si hacemos, que si no hacemos. Y si yo le digo, no, es que yo como, no sé, verduras y pollo, no sé, al vapor. Y además me ejercito, no sé, 40 minutos diarios, no me creen. Es como, pues es imposible que una persona que coma pechuga y lechuga y se ejercite tenga ese cuerpo. Y es como, no, pues sí puede ser. Entonces eso Existo. también es un problema. Exacto. Aquí estoy, hola, mucho gusto. Sí, total. Claro, recordemos que igual el peso va mucho más allá de que como que no como si hago ejercicio. O sea, Ujú. realmente las personas gordas suelen tener una dieta hasta similar a una persona flaca. O sea, realmente eso no.
Pues, o Y sea, hasta yo me como mejor. hamburguesas y como pros calientes y como, y pues que yo no engorde no significa que, mejor dicho, coma todo el tiempo ensaladitas, no, para nada. Aunque estés 3 días, 3 horas al día en el gimnasio, total. Sí, 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 sí. Ujú. De hecho, ni voy, o sea, acá lo Exacto. confieso, ni voy. Esto, bueno, Paola, y desde tu perspectiva, ¿cuáles son tus retos como nutricionista al atender este tipo de personas? O tus ¡Wow! limitaciones. Un montón, yo creo, porque yo creo que en la práctica nutricional, tal y como nos la enseñan, que era un poco lo que tú hablabas ahorita, yo creo que hay dos limitaciones bien importantes. La primera es que yo no sé en qué momento nos volvimos la gente que adelgaza de peso a la gente. O sea, somos personas que simplemente bajamos de peso a la gente y lo tenemos súper interiorizado. O sea, tú a veces ver perfiles en Instagram de nutricionistas que dicen te ayudo a bajar de peso, te ponen fotos de Sí. antes y después, o sea, está súper interiorizado. Yo no sé en qué momento de verdad caímos en eso porque históricamente no he podido encontrar como el referente de cuando la nutrición se volvió pura cultura de dieta, que me parece impresionante porque aprendemos un montón de cosas en la universidad que al final quedan reducidas a un tecnicismo de una dieta que es restricción calórica y que para hacer eso ya lo hace una app de un celular. Entonces, creo que ahí tenemos una limitación bien importante y es como en la identidad profesional, como nosotros creemos que lo que tenemos que hacer es bajar de peso a la gente. Y otra cosa que me parece importante, que está muy trazada también con este ego de que somos los expertos. Entonces, como en esto que nos narraba Natalie, o sea, cada vez que alguien te confronta este marco de sentido que tú te graduaste y tienes tu título que te respalda y pasaste el parcial que decía que la persona gorda siempre tiene síndrome metabólico, todo alterado, y eso fue lo que aprendí yo a tratar, es como, pues usted no existe, porque en mi parcial no estuvo, en los libros que leí no estuvo, nunca me enseñaron que usted existía, luego no existe. Y tenemos la idea de que sabemos, o sea, somos los expertos en cuerpos gordos y eso es muy fuerte, porque las personas gordas son expertas en sus cuerpos. Como lo dice Natalie, ha hecho 70.000 dietas. ¿Qué tan probable es que una persona que ha hecho 70.000 dietas y ha ido a nutricionistas desde que tiene 7, 8 años no sepa nada de nutrición? Es que nos podemos sentar a hablar incluso con toda la Me gente sé gorda, todo. Ay, de tú a tú, de cosas nutricionales. Y siempre estamos pensando que tenemos por allá una experticia mística privilegiada que le va a decir al otro lo que es lo mejor para él. Entonces creo que esas son para mí dos limitaciones grandes y que generan además un ego muy particular. Fíjate que hace poquito Nata compartió como una historia de que le había ido bien con un profesional de salud y que por primera vez no le habían remitido a nutrición. Creo que decía algo así. Y una nutricionista me escribe por interno como, espero que se entienda el mensaje y que no quede como que la remisión a nutrición es algo malo. Y a mí me llama mucho la atención cómo nos sentimos atacados en lugar de ser reflexivos como, oiga, ¿por qué será que a una persona no le gusta ir a nutrición? O sea, ¿qué podemos estar haciendo? ¿Qué está pasando ahí? Sí. Pero fíjate desde dónde se nos sitúa el ego, ¿no? Como yo soy experto, como no les va a gustar si yo hago todo muy bien, y me parece muy fuerte que no nos podamos cuestionar eso. Sí, y que también está como el estigma de, ah, bueno, si llega una persona gorda, entonces es porque esta persona no hace caso, entonces yo para qué me desgasto Claro. diciéndole, explicándoles, igual no va a hacer caso porque es una perezosa, porque, y no, o sea, realmente como decía Natalie, que de hecho ibas a hablar, esto, ella se la sabe todas, porque en realidad se lo han metido tanto y se lo han dicho tantas veces. Cuéntanos un poquito de esto, Natalie, por favor. sí, efectivamente, yo me sé todos los grupos de las comidas y yo le decía a Pau una anécdota súper poderosa y era que a mí siempre me decían que la porción de proteína tenía que ser del tamaño de mi mano y yo salía muy triste porque yo tengo manos chiquiticas y yo decía, pero eso no es justo, porque no salí con manos grandes. Y entonces ese tipo de cosas no tienen sentido, es como, y si Mm, me entienden, como tener que pesar los alimentos, había sí. una de tantas dietas que eran como con recetas y todo, y entonces había que literal cocinar todo un día y licuar y congelar, Mm. no sé si me oyen, las veo trabadas, pero bueno, Sí, ya, ya. licuar y Ya, ahora sí, ahora sí. congelar para poder comer.
Entonces, bueno, no sé, me las sé todas, de verdad, la de las proteínas, entonces solo podía comer carnes y quesos y no verduras, que porque las verduras eran para las vacas, y entonces un montón de cosas que ustedes no se alcanzan de verdad a imaginar, Exacto. hasta estuve en hipnosis, o sea, todas las cosas que a ustedes se les ocurran, y todos los años era algo diferente, entonces me las sé todas, me las aprendí todas, y todas las hice. Digamos que son cosas que son insostenibles en el tiempo y que eso es una cosa súper importante. Mm. Cuando a uno le dicen, como no, es que tienes que comer de cierta manera, uno dice, bueno, está bien, voy a intentarlo por, no sé, 20ª vez, pero son, ay, otra vez, algo, pero son cosas que en el tiempo no se sostienen y que además son dolorosas y que te aíslan. Yo no sé si ustedes piensan lo mismo que yo, pero yo sí siento y considero que las dietas nos aíslan de la sociedad, porque en esta Total. sociedad en particular eh, hace todo porque todas las cosas importantes en esta cultura, por lo menos en la colombiana, pasan alrededor de la comida, ¿no? Entonces uno se va y se toma un cafecito con la amiga que está triste para subirle el ánimo, o va y se come un helado con alguien que no ve hace mucho tiempo, o hace cenas, o hace, no sé, brunch, bueno, desayunos, lo que sea, Sí. y todo gira en torno a la comida. Entonces cuando uno está en dieta, primero quiere comerse todo lo que no puede, Mm. porque así es la Total. vida, o sea, de verdad, el permiso incondicional funciona porque ya no quieres comerte nada, porque pues ya te lo puedes comer. Y pues además también es muy doloroso porque la gente, uno, te fiscalizas como, ay, pero se va a comer eso y la dieta. O te dicen como, no, no pasa nada. Entonces o te apoyan y no te dejan comer y te juzgan, o te dicen, no coma, coma, no pasa nada y terminas rompiendo la dieta. Entonces siento que son situaciones muy difíciles a las que nos enfrentamos cuando intentamos cumplir y por eso es que nunca podemos, porque además la comida es social. Entonces Claro. todo gira en torno a eso y pues es muy difícil hacer caso a lo que el nutricionista dice cuando tú estás en un contexto que ignoran además, ¿no? Porque también se asume que las personas gordas somos solitarias y tristes y pues no. No, y fíjate en lo que tú comentabas de que te ponían a hacer que conteo, que esto, que pesar los alimentos. Fíjate cómo estas conductas a veces nos desvían al otro lado, ¿no? De, o sea, por nosotros no somos conscientes que podemos inclusive inducir un trastorno de la conducta alimentaria en una persona por simplemente meterle en la cabeza que tiene que bajar de peso para estar bien, para ser saludable y para encajar en la sociedad. Entonces Total, ahí de ya nos hecho, estamos como desviando. ajá, de hecho, cuando yo tuve la primera cita con Pau, pues yo no, de verdad yo no sé qué comí ayer, o sea, si me preguntan, yo no me acuerdo, o sea, como que no tengo esa conciencia. Entonces yo le dije, no, yo voy a anotar todo lo que es coma todos los días y ella me se asegura, y yo, sí, todo, todo. Y después yo sentía que me iba a enloquecer y me di cuenta y yo Sí. decía, yo Claro. paso muchos días sin comer, mucho tiempo. Entonces no es por eso que estoy gorda, o sea, qué miedo todo. Entonces dije como, no, no voy a seguir haciendo esto porque me voy a enloquecer. O sea, tras de que el problema, entre comillas, era ser gorda, pues ahora lo gorda y loca. O sea, no, tenía que hacer algo. Total. Entonces lo solté y pues ahora todo fluye de una mejor manera y me siento más feliz y más tranquila. Y no solo mi salud física, sino emocional también está mucho mejor. Ujú. Sí, y la idea es esa, ¿no? Comer es algo que hacemos 3 veces al día, 5 veces al día, pues lo mínimo es que no nos torture cuando lo hagamos, ¿no? Total. Total. Que no sea traumático. Total. Sí, exacto. Bueno, Pau, ya hablando un poquito más de los movimientos, entonces, ¿qué nos puedes contar? O sea, ¿cómo definamos? ¿Qué opinas? ¿Qué nos puedes contar sobre el body positivity y el body neutrality? Hagamos de pronto como esa diferenciación, porque creo que el body positivity, como que todo el mundo lo ha escuchado, pero de pronto el body neutrality no tanto, entonces hablemos un poquito de eso. Sí, pues mira, ambos son movimientos que surgen, todos surgen de personas gordas. A nosotros nunca se nos hubiera ocurrido esto porque eso es parte del privilegio, ¿no? Cuando eres delgado, pues en realidad no notas que hay gente a la que se le vulneran sus derechos por ciertas cosas. Y el body positive surge primero, digamos, como una forma de reivindicar un poco la apariencia que puede ser posible en cualquier cuerpo. Ellos inician con un foco muy estético, todas las personas pueden ser lindas, todas pueden sentirse bien en sus cuerpos. Luego salen muchas líneas del body positive que lo que buscan es también reivindicaciones de derechos similares a las que hace el activismo gordo, pero digamos que la línea particular del body positive sí está muy puesta en que el cuerpo
tenga como una apariencia y que aceptemos la diversidad de cuerpos en el mundo. Está muy puesta como en este foco externo, ¿no? El, el body neutrality está más puesto en como lo que el cuerpo puede hacer, lo que el cuerpo es capaz de hacer, lo que el cuerpo hace por ti. Entonces nos saca un poco del foco de la apariencia. Entonces el body neutrality está como más enfocado en lo que el cuerpo hace, la funcionalidad del cuerpo. Yo particularmente no me siento muy cómoda en corrientes más grandes y mainstream, digamos que están muy puestos sobre ideales que siguen emulando muchas cosas que para mí son capitalistas y neoliberales, y me parece que a veces pueden perderse un poco del marco de los derechos fundamentales que sí el activismo gordo me parece que reivindica. O sea, una cosa es que yo abogue porque las mujeres se sientan bien en sus cuerpos o porque respetemos la diversidad de cuerpos, y otra cosa es lo que yo percibo que hace el activismo gordo, que ya Natalie nos va a orientar mucho más desde ahí, que es reivindicar derechos fundamentales. Porque sí, el hecho de que yo me pueda sentir bonita y me pueda sentir validada, pues no resuelve que tengo un montón de violencias, que cuando voy al médico no me tratan igual, que no quiero ni siquiera ir al médico, que hay vulneraciones en la atención en salud que recibo, que no quepo en el servicio público, que no encuentro ropa, que cuando me van a hacer una resonancia magnética resulta que no quepo en la máquina. Entonces hay un montón de vulneraciones de derechos, y yo creo que sí me voy más con las autoras del activismo gordo desde allí. O sea, como que para mí eso sí desafía esas lógicas capitalistas y neoliberales, que me parece que el body positive y el body neutrality, si bien amplían un poco los marcos de lo que teníamos antes, no los rompen del todo. Y me parece que el activismo sí busca hacer esa ruptura. ¿Y tú, Natalie, qué nos puedes contar sobre estos dos movimientos? ¿O Bueno, qué pues, opinas? ajá, a mí todos los movimientos me parecen poderosos desde sus lugares. Yo siento que el body, claro, yo conocí el body positive, digamos, primero lo vi en redes y yo decía, wow, claro, es que todas podemos encajar y ser lindas y no sé qué, y la actitud, y todo es una cosa de cambiar la mentalidad. Y claro, los primeros días eso llama la atención y está como interesante, pero llega un día en que te levantas con cero ánimo de tener la actitud y es como ya no sirvo en este movimiento porque la actitud me duró una semana. Entonces, es una cosa muy desde el body positive es desde eso, ¿no? Desde la actitud, todo va a estar bien, todos los cuerpos son bellos, todos los cuerpos merecen, digamos que no hablan desde el merecimiento como derechos, lo que decía Pau, de cosas más profundas, sino de la estética. El body Como que también neutrality, romantizan un poco todo este eso, tema, ¿no? exacto. Mm, Pero igual era interesante porque entonces yo ya claro. dejaba de ver las modelos de Victoria's Secret súper ultra mega delgadas, que pues evidentemente nunca voy a hacer así, y veía mujeres, digamos, con más carnes, pero igual seguían siendo proporcionales, digamos, como eran más amplio su cuerpo, pero estaba distribuida de una forma más uniforme todas esas carnes. Entonces, digamos que Ujú. yo me sentía bien, pero era raro, como que, bueno, ya, sí, era extraño. Luego llega Body Neutrality, que lo que dices, como no importa si te sientes bien o mal, pero pues es lo que hay, básicamente, y ya, pues tienes que ir con eso. Y pues eso tampoco me parecía a mí personalmente que estuviera bien, porque bueno, sí, es verdad, es lo que hay, ya tengo que vivir con eso. Y digamos que lo que hacía con el body neutrality era no, digamos como no alabar los cuerpos gordos ni delgados ni de ninguna manera, sino que simplemente existen cuerpos, Sí, no, fin. hay cuerpos. Ya. Exacto, y ya, ni positivos ni negativos ni nada, solo están, no hay. Y en cambio el activismo gordo lo que da es que desde una cosa, es que no sé cómo explicar esto, como es algo desde adentro. Es una lucha constante, es una lucha constante por que se visibilicen las problemáticas que hay en torno a tener un cuerpo más grande del estándar y cómo se nos ha como apartado, digamos así, de la sociedad, porque desafortunadamente para el mundo y afortunadamente para nosotras y nosotros,
existimos. Entonces yo entiendo, por ejemplo, cada vez las sillas de los aviones son más pequeñas porque entonces necesitan meter más gente, necesitan más eficacia, lo que sea, pero pues es que ahí no cabemos. Entonces empiezan a cerrarnos todos los espacios donde queremos estar. Entonces una persona gorda no puede viajar por el mundo porque no le cabe su trasero en un avión. Entonces no es justo. Entonces ahí es donde decimos momento. Aquí es donde entra el activismo gordo a decir cómo entendemos que seguramente para sus, no sé, optimizar sus espacios o lo que sea, hacen sillas más pequeñas, pero tengan en cuenta que no todas las personas tienen un cuerpo igual. ¿Qué pasa? Ujú. Que durante todos estos años las personas gordas hemos sido silenciadas e invisibilizadas y en general las personas gordas están siempre en todo lado, pero la gente no las ve. Entonces intentan Ujú. omitirlas. Entonces cuando tú ignoras un grupo poblacional que además es grande, ¿no? Porque pues somos un montón de personas y dejas de suplir sus necesidades básicas, Ujú. entonces tienes que tener en cuenta que es un problema que afecta y que necesitamos soluciones y eso se hace desde el activismo gordo, como mostrar al mundo, digamos, yo desde este lugar le digo a Pau, Pau, mira, existen este tipo de violencias en la nutrición, o Pau ya las había visto y lo hablamos, y le dice, como bueno, entonces, ¿qué herramientas se pueden tomar para que esto cambie? Con la ropa, ¿no? Que es que no se consigue ropa que esté bien o que sea linda o que esté cómoda para las personas gordas. Bueno, entonces hablemos con personas que hagan ropa para que nos tengan en cuenta y vean que hay una oportunidad de mercado también muy amplia en estos espacios. Entonces siento que el Ujú. activismo gordo lo que busca es abrir camino en todos los aspectos donde nos han sido maltratados o aislados para que tengamos de nuevo un lugar y podamos vivir plenamente. Total. Sí, es Existir. verdad, Nat. Ujú. ¿Ibas a decir algo, Paula? ¿No? No, que es existir, o sea, reivindicar ese Sí, derecho a que la sociedad y el espacio social reconozca esa existencia, creo yo. sí, sí, exactamente. Bueno, están haciendo algunas preguntas, pero las vamos a leer al final Ujú. para como seguir el hilo de la conversación. Entonces, em, Las Paola, veo. Dímelo. desde tu profesión como nutricionista, ¿cómo podemos ayudar a las personas gordas o en general, no, a cualquier persona a tener una relación sana con su cuerpo? Yo creo que lo que he aprendido en últimas, fíjate que mi tesis doctoral se trata de esto, es de cómo co-construimos una práctica nutricional relacional, o sea, cómo haríamos una práctica considerando lo que las personas gordas sienten que necesitan cuando van a nutrición. Y yo creo que el foco central en el que ahorita yo me centraría es en escuchar, como en reconocer que de verdad no sabemos nada sobre cuerpos gordos. Podemos ser los súper, hiper, mega, recontra especialistas en obesidad o en lo que sea y no sabemos nada de cuerpos gordos a menos de que habitemos uno o que seamos un profesional de salud que de verdad lo haya habitado. Pero aún así, si tú lo habitas, no conoces la experiencia del otro, que puede haber sido diferente, que igual está en un diferencial de poder, como reconocer que además de que no sabemos mucho, estamos situados en un poder que, como tú lo decías ahorita, cuando nosotros le prescribimos a alguien unas conductas de riesgo, ¿eso qué efecto tiene en la persona? Cuando le decimos, oye, te vas a morir de diabetes sin tener siquiera un resultado bioquímico, porque, o sea, ¿qué efecto tiene eso, no? Como poder ser reflexivos y escuchar muchísimo, validar lo que nos dicen, creerle a las personas. Si las personas están buscando un apoyo, seguramente nos van a decir la verdad. Y si nos dicen mentiras, es porque también seamos reflexivos. O sea, si yo siento que alguien me está diciendo mentiras, ¿qué estoy haciendo yo para generarle un espacio seguro y de confianza para que me pueda decir la verdad? ¿No? Como al final, fíjate que siempre estamos desde nuestro ego profesional mandándole al otro la culpa de lo que no sabemos manejar y es como, bueno, y si nos preguntamos nosotros mismos sobre qué papel tenemos acá, qué papel queremos jugar ahí. Claro, y lo que tú dices, ¿no? Como siempre es todo el mundo, como les habla, les retunda el oído y todo el mundo habla, pero ¿quién está escuchando? Y no necesitamos ser psicólogos para eso, solamente Exacto. como ser personas, ser empáticos, entender al otro.
es vivir en sociedad, mejor dicho. Sí, Y ser cada Natalie, vez más humanos. exactamente. Y Natalie, ¿tú qué nos cuentas? ¿Cómo podemos tener una relación sana con el cuerpo? ¿Cómo lo logras tú? Bueno, primero reconocer que tengo un cuerpo que es funcional, un cuerpo que es sano en la medida de lo que enmarca la salud desde la perspectiva médica, porque así no lo crean muchas personas, tengo un cuerpo sano y agradecer eso. Y yo siento que uno, más que tener, o sea, la relación buena con el cuerpo, también radica desde muchos lugares. Yo creo que es una cosa, es una construcción diaria, porque es una relación que si uno no cuida como las relaciones humanas, pues eso se desgasta. Es escuchar a mi cuerpo, es entender cuando tengo hambre, cuando no quiero comer, cuando me siento triste y sentirlo, vivirlo y siempre saber que puedo pedir ayuda cuando la necesite, básicamente, y agradezco a la vida que ya no tengo miedo de ir al médico, gracias a Pau y a todo el trabajo que he hecho yo a lo largo de estos años y creo que en ese momento cuando tú reconoces que eres un cuerpo sano, pero además que enferma y que no está mal, ¿no? Porque esa es otra cosa. Entonces, si eres Exacto. una gorda sana, bien, pero si eres una gorda enferma mal, y pues no, pues porque yo Ujú. no puedo controlar eso. A veces uno se enferma porque Exacto, se le bajan las defensas, porque le dio tusa, por muchas cosas. Y total. entonces, pues uno no controla ese tipo de cosas y reconocer eso también es muy poderoso y siento que me ha dado la posibilidad de seguir existiendo, invitando a la gente para que se sienta cómoda con su existencia y que también una cosa muy importante es que existimos muchas personas gordas que queremos ser gordas, pero también hay muchas personas gordas que no quieren serlo y también está bien y que busquen un Ujú. camino también está bien y que las personas decidan cómo quieren ser su cuerpo y disfruten el proceso, pues lo hagan desde el amor y desde la compasión propia. Siento que eso es muy importante y que yo quería aclarar aquí. Yo no estoy promoviendo la obesidad ni la gordura, que yo viva feliz y me sienta diva reempoderada siendo gorda. No quiere decir que las otras necesiten, no tengan que sentirse así. Y si lo quieren cambiar está bien. Y existen formas seguramente que no quiero conocer, pero, pero que no se sientan mal por eso y que al contrario disfruten el proceso, porque siempre toda la vida vivimos pensando en que cuando seamos delgadas vamos a vivir y pues la vida se va pasando y tal vez nunca llegue ese momento, entonces creo que esa es la forma en la que he ido afrontándolo y me ha funcionado un montón y me hace sentir muy feliz. Sí, de hecho me robaste las palabras, o sea, realmente como que siempre pensamos en todo lo que nos tiene inconformes sobre nosotros, sobre lo que no nos gusta, y en qué momento empezamos a disfrutar con lo que sí somos, con lo que tenemos, con lo que podemos Mm. hacer, ¿no? Entonces, bueno, muy bonitas tus palabras, Natalie, muchas gracias, y de verdad que el tener como la experiencia de una persona que ha sufrido por esto toda su vida es muy valioso porque pues lo que decía Paula, o sea, realmente nosotros no entendemos y por más que creamos que sepamos la bioquímica de qué pasa cuando como esto, qué pasa, no sabemos qué es estar en un cuerpo gordo, a menos de que lo hayamos pues estado en algún momento y hayamos vivido todas estas cosas. Bueno, ya que hablaste de la obesidad, que decías que no estabas como promoviendo la obesidad, hay una pregunta sobre eso y es para Paula, Ujú. que es que si puedes aclarar por qué la obesidad se cataloga como una enfermedad. ¡Guau! Yo di un taller como de 4 horas para explicar eso, pero de forma muy resumida, bueno, hay un libro muy bueno de Sabrina Streams que se llama Los orígenes raciales de la gordofobia. Y habla muchísimo de cómo la eugenesia, que era considerada una ciencia que construía conocimiento científico válido, empieza a generar, digamos, como ideas alrededor de la raza y de qué es lo deseable en términos de raza. Entonces los cuerpos negros tendían a ser más grandes y más voluminosos, entonces lo deseable genéticamente empezaba a ser más delgado, ser más blanco, tener ciertas formas corporales para tener mayor fertilidad. Entonces es la misma ciencia la que en base a ideas eugenésicas empieza a moldear de múltiples maneras esta idea de lo que es saludable y lo que no.
un poco desde esta idea de lo que es productivo, lo que nos permite la reproducción, pero en Estados Unidos fue muy fuerte el conocimiento que se generó alrededor de la eugenesia, igual que en Gran Bretaña, y gran parte del conocimiento nosotros lo importamos de Europa y Estados Unidos. Entonces, de alguna forma, esos idearios de la ciencia de la eugenesia empiezan a atravesar la cultura y empiezan a devolverse de las revistas. Fíjate que muchas de las revistas de moda, como Bazar en Estados Unidos, sacaban también como artículos referentes a cómo ser una mujer muy blanca, ¿no? Y ser una mujer muy blanca era ser muy delgada, hacer dieta, hacer una gran cantidad de cosas. Entonces, en mucho de esto vienen de ideas raciales que se empiezan a consolidar a través de la cultura. Y hay una cosa muy especial que marca George Vigarello, que es un historiador, y él dice que en Estados Unidos los médicos no empiezan a prescribir pérdida de peso, sino que las mujeres empiezan a llegar donde los médicos para que les prescriban pérdida de peso. Y desde allí empieza a generarse también como toda una idea alrededor del peso. Ya después vienen algunas empresas aseguradoras con unos intereses específicos, retoman tablas de peso y talla, tomamos el IMC, pero tiene un origen racial y de ciencia eugenésica muy importante el hecho de que hoy lo empecemos a considerar como algo anormal y patológico. Bueno, Es muchas el gracias, ultra Pau. resumen. Sí, de acá nos podríamos quedar hablando toda la vida porque este tema da para hablar un montón. Bueno, otra pregunta que tenemos es, ¿cómo recomendarías, Paola, que debería ser la atención nutricional a estas personas, teniendo en cuenta que, como tú dices, no es algo que encontremos en los libros? Pues un poco lo que yo considero que deberíamos hacer es sí o sí escuchar, o sea, entablar más diálogo, más conversación, saber que nosotros tenemos un conocimiento, pero que la gente trae mucho conocimiento y estar abiertos a aprender, ¿no? Y a sentirnos cuestionados, ¿no? A que cuando alguien nos dice, oye, esto que me estás diciendo no hace sentido para mi vida, pues más que atacarnos, está tratando de enseñarnos también, ¿no? Entonces creo que escuchar y ser cada vez más humanos y menos profesionales expertos. Y desarraigarnos también como de, pues, de esos comportamientos que nos meten tanto en la universidad de, lo primero que haces cuando llega el paciente es tomarle peso y talla. Yo recuerdo que Ujú, había una nutricionista que ella decía, yo nunca tomo peso a mis pacientes porque para qué. Y yo ese día me ponía a pensar y reflexionar y yo decía, pues sí, ¿no? O sea, claro, o sea, realmente como que tengo otras herramientas como nutricionista para poder hacer las cosas, sin involucrar de pronto como el peso. Alejémonos un poquito de que el total, peso es netamente fundamental para decirle a una persona si está bien o no. Y hablando total. entonces de esto, viene la otra pregunta, que es cómo Y ejercer también como ahí yo nutricionista. creo que vale la pena ahorita que Nata también nos diga cómo le gustaría que fuera esa atención, ¿no? Porque creo que nos Sí, puedes enseñar un montón sabiendo que aquí la mayoría son estudiantes. sí, 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 es verdad. Bueno, acá como que las preguntas son muy para Paula, por lo que todos somos nutricionistas, pero en sí, Natalie, de pronto, ¿a ti cómo te gustaría que Sí, fuera como esa consulta? efectivamente que sea una consulta donde uno sienta que llega a poder decir por qué va, ¿no? Porque nunca nos preguntan por qué vamos a nutrición. Asumen que quieres bajar de peso, que vas por eso. Exacto, esa es Sí. una. Otra es que nos crean, porque una de las cosas que asumen cuando uno es gordo es que es mentiroso. Entonces, si uno dice que no come pan, pues créanle, o sea, ¿qué necesidad tengo yo de ir a decirle al nutricionista que como, que no como pan? Entonces, eso, como que el diálogo sea más, menos prevenido y lleno de prejuicios y que más bien intenten atender a las personas sin, sin enfocarse en que son gordas y por eso las atienden de una forma diferente. Piensen cómo atenderían a alguien que aman y hagan el ejercicio Ujú. y estoy segura de que sería un ambiente más amigable para todas las personas que estén en el consultorio y que haría que ese lugar sea un lugar seguro para ustedes y para nosotras o nosotros o nosotras, las personas que estemos ahí. Ya, eso es como mi consejo así más general. Muy, muy lindo eso que dices, ¿no? Como de ser el lugar seguro y no llegar a como a un sitio donde te van a estar echando cuchillo por todo lo que digas, hagas, o mejor dicho, si miras allá, si miras acá. Mm, Bueno, ¿cómo ejercemos como nutricionistas no pesocentristas que no utilizan o se mm. ciñen a los términos de obesidad en Colombia? ¿Solo se podría por consulta particular?
Mira que yo solo he tenido la experiencia de trabajar en práctica particular, pero sí conozco dos nutricionistas que lo hacen a través de EPS y me parece muy bonito porque lo que más veo, de hecho hay una de ellas que ella no sabía de los enfoques no basados en el peso, sino que simplemente a través de su humanidad literal, ella empezó a ejercer de otra manera y se sentaba a conversar con la gente y veía que a veces les angustiaba mucho pesarse. Entonces ella simplemente les preguntaba y como que no, mira, hoy no nos pesemos y coge, por ejemplo, el peso que el internista le puso en la sesión anterior. Entonces yo creo que sí es posible hacerlo dentro del sistema de salud. Demanda otro tipo de recursos y hacer otro tipo de reflexiones, pero sí se puede y creo que no soy el mejor ejemplo para decir cómo, pero sé que hay nutricionistas que lo están haciendo así. Claro, y de hecho Natalie también mencionaba como que el hecho de que ella dijera, no, es que yo no quiero bajar de peso, entonces ya como que de alguna manera como que la dejaban a la deriva como en este sistema de pronto estatal, como que la dejaban, ah, bueno, entonces si se enferma es su problema. Hay que ser, o sea, sí es un poco complicado porque el sistema de salud no es como tan equitativo en estas cosas y como Cero. que es lo que el profesional diga y entonces si no le echan la culpa al paciente y allá usted, Ujú. pero, pero pues es posible. De hecho, Es Natalie, no posible. sé si has tenido como alguna experiencia así como la que nos has contado con Paula dentro del sistema de salud, pues como tradicional en Colombia o Pues netamente particular. nutrición no, porque yo me rehúso, o sea, yo soy antinutricionista de PS porque estaba traumatizada. Sí. Claro. Pero existen otros, un montón de profesionales de la salud que son pesocentristas, ortopedistas, médicos internistas, médicos generales, o sea, todos en general. Y lo que a mí me funcionaba era llegar al lugar y cuando me preguntaban como, bueno, ¿qué pasa? Porque está enferma, se va a morir, básicamente porque está gorda. Yo les decía como, de hecho he dejado de venir al médico porque he sufrido momentos de violencia y esto es muy doloroso para mí y me sobrepasa. Cuando tú lo manifiestas desde ese lugar, las personas como que caen en cuenta y el trato es más, digamos, un poco más suave. Entonces ahora yo Mm. siempre entro a estos espacios diciendo como, hola, gracias, vine por tal cosa, he tenido experiencias desagradables, espero que esta no sea aún así, porque yo quiero estar bien, ya. Y eso abre la puerta para que los profesionales también como que caigan en cuenta y también ahí se les, como que se les daña el discurso, pero me funciona porque me hace sentir segura. Entonces siento Mm. que otra de las herramientas que funcionan para estos espacios médico-paciente es que uno como paciente llegue manifestando que ha tenido situaciones dolorosas y que no quiere que esta cita en particular sea igual que las demás y seguramente si la persona es empática y escucha, pues va a hacer que esta situación sea más agradable para todos. Claro que sí. De hecho, en el chat nos hablan un poco sobre el enfoque que se debería enseñarles en las universidades, la alimentación intuitiva, el de pronto diferenciar estos temas con la violencia estética, en fin, o sea, este tema para Ujú. hablar un montón, para diferenciarlo, porque se ha involucrado con muchos otros temas, ¿no? Total. Bueno, quisiera pedirles a las dos, no sé, Pau, si quieres empezar, como con una reflexión chiquita, en una frase de lo que hablamos hoy. Bueno, dos frases. Ay, Dios, no sé qué decir. Yo creo que cuestionarnos todo el tiempo. O sea, no caer también en ahora la alimentación intuitiva es lo mejor del mundo mundial o salud en todas las tallas es lo mejor del mundo mundial, porque volvemos, o sea, cada vez que nos creemos mucho el cuento de algo, volvemos a caer en el experto, ¿no? Y volvemos a caer en anular al otro. Entonces, si yo ahora sé que lo mejor es que la gente haga esto y esto y esto, entonces ya no puedes de ninguna manera tener nunca un plan de alimentación cuando en verdad la Sí. persona tal vez se sienta cómoda con eso, ¿no? Entonces creo que es cuestionarnos y estar siempre abiertos a escuchar y a poder bailar un poco también con la otra persona, porque al final creo que ese tiene que ser el lugar, o sea, nunca nos creamos que sabemos algo porque creo que ahí ya, pucha, hasta de esto duden. Sí, tal cual. Cuestionarnos todo el tiempo, reflexionar sobre qué hacemos todos los días. Muy importante. Natalie, ¿tú qué nos cuentas? ¿Qué reflexión dejas hoy para los que nos están viendo?
Una de las cosas más poderosas de este espacio, de este encuentro, es que por primera vez, bueno, no es por primera vez, pero está pasando cada vez más que las personas se preocupan por escucharnos como pacientes, independientemente de que sea gorda, flaca o como sea. Y eso me parece muy poderoso porque cuando la práctica médica, no sé cómo se diga, cuando ustedes están ejerciendo y piensan más en las personas como personas y no como pacientes o como un número de cédula, pues yo siento que ya el trato cambia. Otra es una invitación a que sean como quieren ser, pero que no descuiden su salud en el sentido en que si se sienten enfermos, enfermas o lo que sea, acudan. Y si les cuesta un montón, busquen herramientas para poder comunicarse porque muchas personas gordas enfermamos y morimos antes de lo que debería ser, aunque bueno, todo pasa por algo, porque nos da miedo ir a los lugares donde nos atienden. Entonces siento que hay que dejar ese miedo y buscar herramientas y apoyo de otras personas para que nuestra salud esté bien y buscar ayuda siempre. Creo que una de las cosas que sirven mucho es ir acompañado. Yo siempre voy al médico sola porque me da rabia y porque es como un enfrentamiento, es como una pelea. Pero cuando Un salgo duelo. destruida necesito, exacto, es un duelo, necesito apoyo. Y a veces siento que en esos lugares de poder, pues se me quedan los argumentos afuera cuando cierro la puerta. Y si uno va con alguien, ese alguien puede darse cuenta que no estamos inventándonos todo esto que pasa y que contamos. Y tal vez en ese momento de vulnerabilidad, porque es que uno enfermo además no piensa, ¿no? O sea, de verdad es Ujú. como necesito que me Mm, sane. total. No vengo aquí a educarlo ni a reclamar mi derecho como ser humano, pero seguramente si vamos acompañadas, pues va a haber alguien que nos va a apoyar y va a poder darse cuenta y responder de una forma asertiva cuando lleguen a pasar este tipo de situaciones. Esa es como la reflexión que dejo hoy que se me ocurre que podría servirles a todas y a todos. No, muchísimas gracias a las dos. En realidad, pues yo creo que aquí ustedes dos son como esa herramienta que nosotros tenemos para ver las cosas de otra manera, ¿no? Cada una desde su posición en el consultorio, por decirlo de esta manera. Ujú. Gracias, Natalie, pues de pronto por todo el trabajo que estás haciendo como activista, Total. por hablar, por no quedarte callada con lo que sientes y por impulsar y ser ejemplo para otras personas que de pronto siguen reprimiéndose lo que sienten. Y pues a Paola también muchas gracias porque sé que brindas esas herramientas a las personas para como sentirse seguras de sí mismas, para también como aceptarse, quererse y sobre todo como salir adelante y aprender a vivir con su cuerpo, porque pues el cuerpo no es un delito, mejor dicho, tener un cuerpo fuera de los estándares no está mal. Dale, Natalie. Yo quiero decir algo y es que yo considero, yo no sé si ustedes pueden corregirme, que las personas, los profesionales de la salud estudian eso precisamente para salvar vidas. Y creo que una de las reflexiones más poderosas de este espacio es que no solo se salva vidas mandando una dieta para pérdida de peso, sino que tú a veces puedes salvar una vida escuchando a los demás y dándote cuenta que las prácticas violentas lo que hacen es al contrario, hacer que cada vez más vidas se pierdan. Entonces, si tu objetivo es salvar vidas, preocúpate porque las vidas de las personas que están a tu alrededor sean mejor y que tengan una mejor calidad, porque así esas personas también van a velar por la vida de sus entornos y todo va a ser un poco más amigable para todos y vamos a estar mucho mejor. Voy a colgar esa frase en mi cuarto, o sea, Por mejor no lo favor. pudiste haber dicho. Es muy bonito. Muchas De gracias, verdad. Natalie. Entonces, bueno, nada, fue un placer tenerlas aquí en este espacio que pues en definitiva nos enseña muchísimo a todos nosotros que somos nutricionistas en formación, tener como estas perspectivas. Entonces, les agradecemos un montón por el espacio, por su tiempo, por su disposición, por contestarnos todo el tiempo ahí en Instagram pendientes. Y Mm, nada, los invito pues a los que nos están viendo de pronto a que la sigan, a que vean su trabajo, que es increíble. Yo pues conocí el trabajo de ambas y dije, no, yo necesito tener a estas dos muchachas en Ascendi porque, o sea, no, amé su trabajo definitivamente, las admiro un montón yo y ojalá pues esto sirva gracias. como para que todas las personas que están aquí, todos los estudiantes, pues también las admiren tanto.
Entonces, Claro que nada, les sí, y agradezco mucho. estamos ahí a su disposición. Gracias, De mi parte, lo que por favor. necesiten, me pueden escribir preguntas, lo que sea, todo desde el respeto. Igual yo estoy abierta a discusiones, yo amo discutir, debatir y demás, pero desde el respeto. Y ya, lo que necesiten, cuentan conmigo siempre, desde que yo pueda y esté a mi alcance, ahí estaré. Muchas gracias, Exacto. Natalie. Muchas gracias. Muchas gracias. De verdad, también dispuesta para lo que necesiten. Las irrespetuosas preguntas me las pueden mandar a mí, que aquí podemos armar debates muchos más fuertes, pero en fin. Igual, Natalie, gracias de verdad, porque sé que es muy valioso tenerte aquí y sé que también pues es difícil, porque pucha, podemos aquí igual exponerse, siempre es todo complejo, así que muchas gracias y gracias a ti por la invitación. Bueno, muchas gracias. Entonces, que estén bien. Les recuerdo los arrobas, @lagordafest y @lanutrizahogar, para que la sigan. Muchas gracias, que estén bien. Gracias, Gracias. chao. Chao, Chao. chao, gracias.